Rodando piste, cruzando el desierto con su llanta gastada. Las carreteras conectan destinos y también historias. Ráfagas de viento. En El Camionero Recomienda Historias, damos voz y escuchamos a camioneras, camioneros y otros profesionales del sector que han decidido compartir su historia para inspirar a otras personas. Su amor constante. Son los héroes del camino, con las luces brillando en el destino. No hay montaña. Porque si las carreteras conectan destinos, las historias conectan personas. Un proyecto de la Fundación Merece, conducido por José María Sayes. ¡Arrancamos! Llevan sus historias. Hoy no nos subimos a una cabina concreta. Hoy recorreremos toda una vida dentro del transporte. La persona que nos acompaña ha sido conductor autónomo, empresario, tráfico, flotas, ejecutivo de compañías, pero además ha tenido un papel destacado, una responsabilidad clave, porque fue el presidente del clúster del transporte de Galicia, representando al sector en un momento decisivo y clave. Para mí, además, es una persona especial. Hemos colaborado juntos y voy a explicar un secreto que hasta ahora sabíamos solo él y yo, y es que durante años ha sido mi asesor de transporte. Alguien que cuando quería saber algo del transporte, fuera lo que fuera, le llamaba y le decía: José Luis, explícame esto. Hoy vamos a charlar y me sabe mal porque solo tenemos el espacio limitado, pero vamos a charlar con alguien que conoce el transporte desde la carretera, desde la empresa, desde las instituciones, alguien que, ya veréis, sabe mucho y que habla muy claro, como buen gallego. Aunque también voy a decir que como buen gallego es una frase dicha que ya está hecha, y yo dudo de esta frase porque este señor es gallego pero no le gusta el marisco. Buenas noches, José Luis Blanco, ¿cómo estás? Buenas noches, José, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Sí, efectivamente. Soy alérgico al marisco, efectivamente. Bueno, pues entonces ya, ¿qué quieres que empecemos a hablar? ¿Del marisco? ¿Del tipo de pescado que te gusta? Bueno, a mí me gusta mucho el pescado, sí. ¿Ves? Soy más pescador que carnívoro. Pero eso, José Luis, háztelo mirar, te lo he dicho muchas veces, tienes que ir al médico porque esto es grave. Sí. Muy bien. Oye, José Luis, no sé por dónde empezar, pero vamos a intentar por el principio, ¿vale? Tu nombre completo y de dónde eres. Soy José Luis Blanco, soy gallego, de Vigo. Bueno, mi historia es muy simple. Es la historia de muchos que empezaron en el sector. Bueno, pero simple y antigua, con perdón. Porque hace muchos años de estar ahí. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Ahora 55 años. 50. Bueno, tan joven. Sí, 55. Sí. Yo empecé con 19 en el sector. Sí, Muy bien. ¿Y estás casado? Sí, estoy casado. ¿Hijos? Tengo 2 niñas. Muy bien. Estoy divorciado. Estoy ahora con mi nueva pareja. Pero sí, la relación con mis hijas y con mi mujer, y con mi ex mujer y con mi pareja es muy sana, Muy bien. muy sana. Perfecto. Y bueno, vamos a ver. 19 años, tú dices que empiezas en el sector. ¿A hacer qué? Bueno,
Yo empecé con la paquetería. Bueno, empezando como yo creo que todos los padres de aquella, ¿no? Yo cuando era pequeño, mi padre con 9 años, vi un 600 y me enseñó a conducir. Con 14, él tenía una moto y íbamos a las pistas y allí ya andaba yo en la moto. De aquella yo le daba 200 pesetas a los amigos míos para que me dejaran andar en la... Yo siempre tuve ilusión por tener de aquella era una Montesa, una Capra, un Enduro. Y con la Capra y con la guitarra andaba por ahí. Y después ya con 14 años empecé ya a estudiar de noche y a trabajar en un taller mecánico. A los 16 ya me aseguraron y pongo la junta todo contento y todo orgulloso en este taller mecánico y la tuve que sacar porque de aquella te aseguraban hoy y hasta el día siguiente no podías empezar a trabajar. Y así hasta los 18 fui a la mili, regresé de la mili y tenía dos compañeros que hacían Vigo, Benavente, Vigo. Y un día subí con ellos a hacer la ruta. ¿Esto Y con camión? ¿Me decías algo? con furgoneta, con furgoneta, con furgoneta. Llevábamos la valija de los bancos. Vale. Y empecé a hacer Vigo, Benavente, Vigo. Y a los 2 días empecé a llevar el ABC a Madrid. Empecé también con furgoneta. Subíamos Flores y bajábamos la prensa. El ABC se hacía en Madrid y bajábamos el ABC, el País e incluso el Marca. Ahí sábados, domingos, festivo, como todos, ¿eh? Y a los 8 meses me ofrecieron una... De aquella se vendía mucho la ruta, ¿sabes? Y yo cogí una ruta a Benavente, los viernes solo. Y al poco tiempo empecé ya también con valija de bancos. Y a los 2 años más o menos compré una segunda furgoneta, después empecé con 2 ejes, después empecé con un camión hacer nacional, después internacional. Bueno, Tal- vale, pero a ver. Tú 19 años, coges la furgoneta Sí, y venga, empiezas ahí a repartir lo que sea, valijas de bancos, sí, prensa, todo eso. paquetería, sí. Si tú ahí, cuando estás ahí, ¿a ti hay algún gusanillo dentro tuyo que te está diciendo, hombre, no voy a estar toda mi vida así? O a lo mejor, no sé, te van pasando cosas por casualidad. No, aquí no hay casualidades. Aquí había una ilusión y unas ganas de trabajar y allí yo recuerdo que a mí lo que más me premiaba era cambiar las ruedas. El gasoil no era una... Todo cambió, ¿eh? Y había mucho trabajo y bueno, yo también contaba que todas las furgonetas que tuve, mi papá siempre me avaló. Siempre. Para No tuve comprarlas. ningún para comprarlas. Era un 19,5% que pagábamos de aquella, pero siempre me ayudó y siempre me animó y siempre él también miraba que las cosas eran con sentido, ¿no? Se cogía, se iba a hablar con la empresa, te daba el trabajo, íbamos a la marca, comprábamos la furgoneta, trabajábamos, cobrábamos a final de mes a día 5, o sea, la cosa tenía sentido, no era un loco. Y así empecé poco a poco. ¿Pero tú ya enfocabas al camión o eso te vino porque No, los no, yo ya veías? enfocaba al camión. No, no, no. Yo es que yo cuando íbamos Vigo, Benavente, Vigo, haciendo la ruta de noche, yo, jolines, por las emisoras de aquellas es que yo soy deseoso de andar en camión. De hecho, nada más cumplir la edad, la que llamamos a los 21 años, ya me matriculé para sacar el carnet de camión. Y después de sacar el carnet de camión hasta 16 toneladas, y ya no me acuerdo si fuera al año o así, tenías que esperar, y ya saqué el de trailer y bueno, pues hasta que empecé poco a poco pues a comprar camiones. Bueno, entonces tú tienes 21 o 22 años, tú ya dices, oye, el sector, esto lo veo como
un buen vehículo para mi desarrollo profesional y tú dices, oye, me voy a sacar el carnet de camión porque yo lo tengo claro que voy a llevar camión. Y esto debías tener, imagino, cuando te compras el primero, 22 años, a lo mejor 23 años, sí, 23. 23 años. Vale. Sí. 23 años te decides a dejar furgos, coger el camión y empiezas tu carrera como autónomo, ¿no? No, yo con 18 ya empecé como autónomo con las furgonetas. Vale. Ya estaba yo como autónomo. Lo único que cambias la furgo por el camión. por el camión. Sí, Vale, sí, y sí, oye, sí. y cuando tú tienes un camión, ahí lo de la prensa ya no lo No, pedías, ¿no? no, ya ahí ya empecé. Sí, ahí ¿Qué es lo que haces tú? Porque, claro, las empresas muchas veces las conocemos cuando ya son muy grandes, ¿no? Y sí. nos hemos saltado un buen trozo. Bueno, Sí. el primero, a ver, tú cuando pasas al camión, ¿qué dices? Bueno, tengo un camión, ¿a quién voy a buscar o qué hago? ¿O cómo te lo montas? Yo mantuve conversaciones con una fábrica, bueno, era una distribuidora, ¿vale? Que llevaba muebles de cocina, llevaba tubería, llevaba varias casas, ¿no? Y yo fui a hablar con el dueño, que ya lo conocía del taller mecánico. Me dijo que estaba buscando un camión para hacer reparto por Galicia y que tenía posibilidades. Hablamos de precios, llegamos a un acuerdo y yo le dije que el camión, que claro, que tenía que pedir el dinero al banco, pero yo sin hablar con el banco, yo ya me comprometía que sí, que Ya. fue un problema también. Ya. Y bueno, conseguí el Tienes una camión. empresa. Es decir, yo Sí, lo digo, José Luis, porque para mucha gente que nos estará escuchando, esto es como nace una empresa, ¿eh? Es decir, sí, coges y dices, oye, ves una oportunidad y tú vas a buscarla. Dices, oye, si yo tengo un camión y después, además, por tus contactos, tu networking, conocer a aquella sí. persona que tiene una fábrica, te vas a verlo, es decir, te mueves, no es que él te venga a buscar, sino vas tú No. y adelante. Y después de un camión, coges 2, coges 3, coges 4, coges Sí. conductores. Exactamente, y voy montando la empresa y a los 27 años yo dejo ya de conducir camión. Vale. Ya empiezo ya con esto es muy bueno porque al final, cuando tú tienes ya la experiencia, ¿no? De lo que es la furgoneta, el camión, el reparto, anda a nacional, internacional, es muy bueno porque cada vez que tú contratas al conductor y el conductor te llama a ti, vale, tú estuviste sentado en el mismo sitio donde él está. Es decir, cuando tú hablas con él, estás hablando su mismo idioma. ¿Mm? Y así empezamos la empresa, después la oficina era una habitación del piso, después alquilé una oficina por 250 euros en Vigo, pero después me daba cuenta que todo el negocio y todas las marcas de los camiones y todo estaban en Porriño. Había ahí unos 27 kilómetros y yo subía y bajaba, que si por Albaranes, que si mantenimientos. Entonces decidimos alquilar una oficina en el polígono. Y allí empezamos a trabajar duro, fuerte, hacíamos nacional, hacíamos internacional. ¿Cuántos camiones, José Luis? Teníamos 15 y después teníamos muchos autónomos trabajando también. Vendíamos y Exacto, esto es un tema muy importante en el transporte, que correcto. la pregunta para una empresa de transporte es no cuántos camiones tienes, sino cuántos camiones mueves. Correcto, ¿Eh? correcto, Porque son los tuyos más otros cuantos de colaboradores, ¿no? colaboradores, sí. Y fíjate, tú ahí cuando pasas de la carretera, ese es el primer momento que dejas de conducir. Es decir, tú has ido creciendo
vas creciendo, vas comprando camiones, imagino que el primer cliente te va aumentando, por eso tú vas necesitando más, después llega un momento y dices, ya que tengo uno, voy a buscar a otro y pum, pum, Sí. pum, y Sí. trabajando, pues te aparecen 15 camiones, ¿eh? Correcto, sí. Y formándote, importante. Una de las cosas que vi muy claras, yo no necesitaba la ISO como tal, la 9001, pero sí la implanté en la empresa para que tuviéramos una estructura, ¿no? Desde dirección, Ya. ¿no? Y que hubiera unos protocolos muy claros y bueno, íbamos haciendo los presupuestos, íbamos haciendo los objetivos año a año, Ujú. íbamos aprendiendo y sobre todo tomando experiencia, ¿no? Yo siempre digo, ¿Desde qué posición se sufre más el transporte? ¿Cuando eras conductor, que llevabas tú, o después? yo cuando fui conductor, te tengo que ser muy sincero, lo he pasado muy bien, pero muy bien. Lo has Y he pasado muy disfrutado bien. muy bien, sí, porque disfruté cada momento, cada segundo. Había meses que no te quedaba ni para la dieta, sobre todo al principio, igual que todos, ¿eh? Ujú. No, pero tenías lo importante en esos primeros años, hasta los 22 años, es que he disfrutado el conjunto, ¿no? He disfrutado desde la furgoneta hasta el camión cada momento, ¿no? Eso yo creo que es lo más... y he disfrutado intentándolo, ¿no? ¿Vale? Y lo que intentaba era mejorar cada día un poquito más, ¿no? Lo he disfrutado mucho y después sí, es cuando ya después tienes mucha responsabilidad en cuanto a dirección, en cuanto a las decisiones, en cuanto a la empresa, en cuanto al personal, en cuanto a ser una competencia por lo menos buena. Ya estás en el medio de un polígono con tus colaboradores, competidores. Bueno, Y gran empresario ya del sí, sector y sí. Y después viajé mucho a muchos congresos. Mis compañeros me recordaban que, ¿a qué vas allí? Y yo siempre, desde el principio, iba siempre al cine, iba a los congresos, bueno, iba para a mantenerte todos. en contacto con todo el mundo, Y entiendo. sobre todo medirte. Está bien medir el mercado, pero sobre todo medirse uno mismo para intentar mejorar cada día un poquito más. Era lo que intentaba. Cuando quería instalar un ERP o cuando Claro. implantamos la ISO o cuando Mm. formación de los conductores, el tacógrafo, formación de- Sí, sí, lo que tiene que hacer cualquier buen profesional, que es saber conocer sus herramientas y estar al día de todo, porque, bueno, es que vaya, esto lo tengo clarísimo, ¿no? Es como Sí. si a un equipo de fútbol el entrenador no se mira contra quién tienen que jugar y llega el día y juegan. Dices, Sí, sí, ¿quién es este? sí, sí, Y ha salido por ahí, ¿no? Y a sí, más. Pues, eh, sí, sí. tienes que conocerlo, esto es inevitable. ¿Qué edad tenías ahí, José Luis? Ahí cuando yo 27, Ya, 27 años. 27 ya tenías 15 camiones. Sí, sí, sí. Muy joven, ¿eh? Sí, 27 colaboradores, Sí, sí. teníamos camiones, Empresario ahí personal, de camión. sí, Y, sí. y ahí también ya te habías casado, ya tenías hijos, Sí, tenía las dos niñas, sí, ya dos niñas, ya imagino. sí, Todo, sí, sí, todo muy rápido, ¿eh? sí, 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 sí. Y Hipoteca, ya, eso, lo hemos tenido todo, los dos. todo, sí, 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 Eh, bueno, yo creo que somos afortunados ahora, sí, tal como está el sí. país, tener una hipoteca y haberla pagado, somos afortunados, ¿eh? Sí, 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 Oye, totalmente. José Luis, a ver, y 27 años, vamos para adelante, que tu vida es muy larga y no nos llega al final. Sí. Muy larga porque has hecho muchísimas cosas, ¿no?
Sí. ¿Qué pasa? ¿Continúas y qué va pasando con la empresa? Bueno, vamos creciendo, ya tenemos un nombre en el mercado, ya tenemos clientes buenos multinacionales que apostaban por nosotros. Teníamos un nicho de mercado muy claro, muy competitivo, hasta que vino el 2008, 9, 10 y 11. Ahí fue la crisis, no del trabajo, sino económica, y ahí pues tuvimos en el 12, tomé la decisión de cerrar la empresa. Claro, imagino que lo Mm, que debe pasar es que el teléfono deja de sonar tanto, ¿no? Y sobre todo tuve también fallos impagados Vale, sí. bueno, Bueno, es además, que ¿a cuánto se pagaba en aquel momento el transporte? ¿A cuántos días? de aquello no bajabas de 90. Ya, 90 De días. 90 a 120, sí. Claro, Sí, sí. 120 días, 15 camiones circulando cada día, pues ves contando el fondo de maniobra que tienes que tener, ¿eh? Sí, Ves contando el dinero que tienes que claro, tener para pagarlo, porque tú no vas a cobrarlo hasta 90 días, correcto, 120. correcto. Y sobre todo que después también lo que más ya me desanimó es que de aquello ya no había manera de aguantar los precios, ¿no? Aquello Ya. bajó el trabajo y aquello ya no tenía... No había, había no había demanda. sí, no, y yo me miré que ni era ni grande ni pequeño, ¿entiendes? Ujú. Y sinceramente, y también te llevabas desilusiones de empresas y de clientes Ya. que, entiendes, ya no apostaban por uno, por la calidad, sino por el precio. Vale, te Y voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Esta decisión que tomaste de cerrar la empresa fue la más dura de tu vida profesional? sí, fue una de las más duras, porque no era una empresa que heredada, sino que era, tú fíjate, cuando llegas a esta decisión solo piensas en la gente que estás a tu lado, ¿no? Y que al final, pues, también apostó, ¿no? Por la empresa. Es una decisión dura, pero que al final del tiempo también, pues, dio la razón a la realidad, ¿no? A veces no queremos verla, pero tienes que ser muy frío y un empresario tiene que estar preparado para también para estas decisiones, ¿no? Y no caer en frustraciones, sino en la realidad. Entonces, tú cierras la empresa y al día siguiente... Sí, fue un cierre digno, fue un cierre pagando Hacienda, Seguridad Social, proveedores. Yo lo que quería es dejar, bueno, todo, todo cerrado correctamente para que pudiera después salir al mercado como salí, ¿no? Yo cierro la empresa y, bueno, mi empresa fue, no di ningún espectáculo. Los camiones se guardaron en una nave, la oficina sacó todos los carteles, ¿no? Y un sábado se vació todo y después de pagar a los Hacienda proveedores, a los conductores, al personal, sigue cerrando la empresa, ¿no? No,
cerrando, Ya. cerrando la empresa, pues me acuerdo que con el internet, que fue con una bolsa del Corte Inglés, ya, hay que pegarle Ya. ¿cómo se llama? El modem en relaciones. Voy a explicar, con tu permiso, voy a explicar una cosa que me parece emotiva, porque yo te conocí justo en ese momento, ¿eh? Y tú lo sabes porque después lo hemos hablado, ¿no? Pero yo recuerdo que un día pasaba por delante del despacho de mi esposa, de Ana, Ujú, y ella tenía los cristales de su despacho, bueno, era, mejor dicho, las paredes eran de cristal, ujú. con lo cual veías todo, y la vi que estaba hablando por teléfono y llorando. Y claro, yo en aquel momento pensé, ¿qué pasa? ¿No? Y entré un poco asustado diciéndole, ¿qué pasa? Y me decía con la mano, que aquello típico, el gesto teatro, ¿no? Estaba llorando, pero a lágrimas, ¿eh? Y cuando acabó le dije, ¿pero qué ha pasado? Claro, te asustas, ¿no? Y me dice, es que estaba hablando con una persona que ha cerrado su empresa y me estaba explicando el momento que vivía, ¿no? Y bueno, yo me imagino, y me decía, él también estaba llorando. Sí, bueno, eh, estabais ahí los dos. Sí, Ana me dijo, tranquilo, José Luis, que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Sí, sí. Muy bien. Esta fue las Bueno, palabras. y se abrió. Y se abrió. Bueno, sí se abrió. Se abrieron varias. Varias. A ver, ¿qué pasa cuando tú te quedas en casa y dices, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Vuelvo a No, una furgoneta? yo ya tenía trabajo antes cerrando, Ah, cerrando la empresa, tuve la oportunidad de ya empezar en Locatel. Locatel es una empresa de localizadores de camiones que llevaba muy bien la gestión de conducción, de aquella, y empecé allí. Y empecé allí y de comercial, fue muy bien, también lo pasé muy bien durante el proceso. Después fui también a ferias, a eventos, me cruzaba mucho contigo. Me acuerdo que cuando yo iba a una feria, íbamos al SIG y yo cogía el mostrador cogía un stand al lado. al lado de Trasnet. ¿Por qué? Porque en Trasnet todos los que llegaban allí yo desconocía y después se me traccionaba vuestro stand para captar, para captar, para Un captar momento, José Luis, que no todo el mundo sabe quién es Transnet ni... clientes. José Luis trabajaba en esta empresa de localizador de vehículos y yo en aquel momento pues estaba tirando adelante mi empresa que también daba servicios de cargas a los transportistas, ¿no? Que era Transnet. Y eso lo voy a explicar yo porque veo que te olvidas de cosas. Yo recibí una llamada y decía, José María, quiero ir a esta feria. ¿Estáis vosotros ahí? Digo, sí. Entonces, cuando yo llegaba a la feria, lo primero que veía era mi stand y al lado a José Luis, ¿eh? Y además yo aprovechaba, si la feria era, por ejemplo, en Granada, pues yo aprovechaba para ir a ver a los clientes en Granada y empresas de transporte y tal. Y cada vez que yo iba a ver una empresa me decía, ha estado aquí hace un momento José Luis. Y yo digo, pero este hombre me persigue o que está en todos los sitios, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y ahí, ¿cuántos años estás en No, Locatel? ahí empecé en septiembre, el 1 de septiembre del 12, y ¿Mm? hablé con Manolo, le di el dueño de Locatel y en agosto le dije que yo que volvía al sector y que del 1 de septiembre al 12 empieza el año, justo al año. ¿Mm? Y justo al año me voy a una empresa de transporte, esa empresa de transporte abre una delegación bueno, empiezo abriendo una delegación en Galicia con 10 camiones. ¿Mm? Y bueno, también lo pasé muy bien, ya con la experiencia, ¿no? De tener mi propia empresa
A ser el gerente, Sí. director de Sí, esta la empresa. empezamos Muy bien. tenía respaldo de la empresa madre, ¿no? De ahí y con 10 camiones y abrimos aquí en Vigo las rutas ya y decimos internacional y nacional, con toda la experiencia pues acumulada. Y después de esto, ¿cuántos años ahí? Aquí 4 años y medio. 4 años y medio. Sí. Y después Después, ¿qué pasa ahí? pues ¿Se capias? sí, también hablé con los propietarios, les di las gracias por la oportunidad, pero que quería probar otros sectores, ¿no? En el sector, quería seguir estando en el sector, pero la verdad es que se portaron muy bien conmigo, no llegamos a acuerdo, no teníamos los mismos objetivos. Yo tenía otros objetivos y quedamos bien como caballeros y me fui al paro. En el paro fueron los 4 únicos meses que estuve en el paro, pero aquí no fue igual. Me di cuenta que cuando cerré la empresa fui muy precipitado. Y aquí en estos 4 meses estuve en todas las ferias de España y de Europa, en todas, absolutamente en todas, como si fuera un transportista. Y ahí lo que yo decía, oye, estoy aquí, no sabes, y hablando con todo el mundo, y me aparecieron 8 oportunidades de trabajo. De trabajo. Bueno, esto es lo típico, ¿eh? Sí. Cuanto más trabajas, Sí, más suerte qué tienes. suerte tienes, sí, es de verdad. Y Hay personas que dicen, es que la cosa está mal, pero lo dicen desde casa. Tú estás en el paro y te pagas irte a todas las ferias de España y de Europa. exactamente. Presentar. Sí. Bueno, muy Yo ya había tenido conversaciones también contigo y fui a la Feria del Sil. Feria A ver, para que no hayan problemas, conversaciones profesionales. profesionales, efectivamente. Ya tuvimos alguna conversación profesional y yo fui al Sil como si fuera un transportista y cuando llego al stand de Transnet, de vuestra empresa, pues me senté y te acercaste tú y Jauma y diciéndome, José Luis, tenemos que sentarnos a hablar y queremos que cojas la responsabilidad de Portugal. Acuerdo que me viajé a Barcelona, me fuiste a recoger el aeropuerto, dejaste allí un coche y bueno, y ya llegamos a un entendimiento y empecé Rasnet de comercial en Portugal. ¿Y es lo que estás haciendo ahora? Sí, ahora llevo Estás en- parte de España y Portugal. Ujú. Sí, aquí hay gente que te conoce, ¿eh? Muchos de los que, los que van a escuchar ya te conocen porque José Luis es un experto. Lo mismo que decía que cuando estaba en el paro se iba a todas las ferias de Europa y de España, él también, no sé cómo se lo hace, pero hace pocos meses, un mes justo, Sí. me hicieron una fiesta, una cena sorpresa, varios protagonistas de historias del Camionero Recomienda Historias, y lo mismo que me pasaba en las ferias, ¿no? Llego allí, abro la puerta, yo veo toda aquella gente, pero entre medio de todos veo a un gallego que no le gusta el marisco. Digo, ¿qué hace José Luis aquí? Eres un ejemplo claro, José Luis, de que las cosas se consiguen porque tú estás ahí, ¿eh? Estás ahí. Y hay gente que ahora mismo, ¿no? Muchas veces tienes miedo porque dejas un trabajo, una cosa o no te sale bien. Tienes miedo porque emprendes algo nuevo y no sabes cómo te va a ir, ¿no? Sí. Pero hay un secreto que yo creo que tú eres el ejemplo personalizado de que moviéndote, vas a salir adelante.
No sé si es lo que te gusta o de basurero de tu pueblo, pero con mucha honra, ¿eh? Yo siempre lo digo, que de lo que sea, pero saldrás adelante, no te tiene que preocupar nada, ¿eh? Y bueno, nos hemos olvidado aquí un paso importante, ¿no? Y todavía no te he preguntado nada del transporte. A ver, además te metes porque seguro que estabas por ahí como presidente del clúster de transporte de Galicia, el transporte y de logística de Galicia. Sí. Además, en un momento complicado, ¿no? Sí, era el 12. El clúster al final es una herramienta muy buena también para ir de la mano de la administración, para llegar a muchos sitios, ¿no? Sobre todo a unir a varios sectores, ¿no? Como puede ser el aéreo, el marítimo, el terrestre. Y ahí también hicimos una muy buena labor entre todos. Al final, pues es igual que las asociaciones, ¿no? Eh, Mira, yo una reunión en Madrid con varios empresarios y cuando va un, un ministro, ¿no? O va el rey y va acompañado de los empresarios, ¿no? Es como un aval, ¿no? Para decirte que, jolines, pues que existe empresarios que hacemos barcos, de la industria, del acero, y que estos, si vas por mediación de un clúster, no es lo mismo, ¿sabes? Que si vas solo. Solo abrir una empresa a nivel internacional es muy complicado. Hicimos ahí también muy buena labor. Y la Junta de Galicia, la Xunta de Galicia, ahí también nos apoyó mucho. No, yo recuerdo uno o dos congresos Sí, que viniste, que participaste, efectivamente. que me engañaste. Que te engañé. Todavía me acuerdo de la encerrona esa, pero estuvo muy bueno. Sí, bueno, fue la encerrona un poco para no dejarlo así, como es que José Luis me invitó a dar una charla y yo le decía, bueno, pero ¿de qué quieres que hablemos, no? Y después al final, cuando llegué allí, no era una charla, sino era una mesa con dos personas, él y él me empezó a preguntar desde el inicio de Transnet cómo había, bueno, fue Sí, sí. no, fue muy divertido. Creo que todavía está por ahí YouTube y toda esta charla que, bueno, la gente nos miraba con una cara, pero fue interesante. José Luis, hablas cada día con empresas de transporte, hablas con autónomos. ¿Qué dificultades mayores son las que ahora mismo hay en el transporte? Ahora mismo la mayor dificultad, yo bueno, llevo todo el año visitando a clientes y a flotistas y autónomos. También tenemos más de 4.000 autónomos. En Krasnea hablamos las chicas y yo también hablo diariamente con ellos, pero también yo llevo lo que es grandes cuentas, ¿no? Y la dificultad ahora es que, bueno, pues desde pandemia aquí le subieron los costes mucho de las cabezas, de los remolques, de los conductores y, y la falta de conductores que hay, ¿no? Para aquí, que eso me interesa mucho conocer tu punto de vista, porque lo valoro. Falta de conductores. Hace poco, una chica gallega me decía, no faltan conductores. Digo, sí, yo me quedé, dije, ¿cómo que no? Dice, no, sobran empresas. Y después te encuentras, perdona, y con eso ya te hago la pregunta, ¿no? Te encuentras que hay personas que para acceder al carnet lo tienen complicado, pero si accedes y se lo sacan, después lo tienen más complicado porque pocas empresas les dan oportunidades si no tienen una experiencia, es decir, como el pescado que se muerde la cola, ¿no?
Bueno, eh, hay empresas que dan formación, hay empresas que van con doble conductor, hay empresas que enseñan a conductores nobles. Y date cuenta que un conductor que es Nobel con el carnet y el CAP reciente, si va con un buen profesional al lado, date cuenta que recorren muchos kilómetros, ¿eh? O sea que aprenden también muy rápido. Entonces, con dos conductores con entre 18 y 20 horas de conducción, ¿entiendes? 6 7 8 meses, ¿vale? El Nobel ya deja, ya puede, ¿sabes? Tener una experiencia para empezar, ¿no? Para empezar. Y hay otras empresas también, como dices, como bien dices tú, que son más pequeñas y no quieren asumir ese riesgo, ¿no? Hay de todo, no es todo negro ni blanco, no es todo negro ni blanco. Y hay empresas que también, que no son muy grandes y también, ¿entiendes?, están ayudando a estos conductores. Mm. Un buen conductor. Hoy es la gran oportunidad. Yo creo que hoy es una gran oportunidad para un conductor. Mira, hace una semana estuve con un amigo mío médico y dice, oye, yo estudié 5 años de carrera y uno de máster y mi cuñado gana más que yo. Y dije yo, ya, pero tiene una gran responsabilidad. Lleva, ¿entiendes? De 16 a 33 metros y guión si es un dúo. ¿Entiendes? Tiene que cruzar toda Europa, tiene que pasar 4 países, lleva 20. Bueno, el dúo no pasa por los Pirineos, ya, No, porque pero no lo no, dejan. porque no lo dejan, no es transfronterizo, claro. Pero claro, tú date cuenta que para ir a Italia tienes que cruzar España, tienes que cruzar Francia y después ir a Italia. Pero José Luis, mucha gente, escucho yo, por lo que hablo, yo ya digo que yo no sé nada, lo único que hago es preguntar aquí, pero mucha gente dice que los conductores no están bien pagados. ¿Qué Bueno, te parece? a mí me parece que hay empresas que pagan a los conductores el convenio. Si tú pagas por convenio y pagas de 10 a 6 las horas, la disponibilidad y como muchas empresas que lo hacen, pues cobran lo que marca el convenio. Hace 4 años un amigo mío me dijo, José Luis, quiero cambiar de empresa. ¿Cuál me recomendarías? Dije yo, si tengo que ir, iría a esta empresa. ¿Y conoces a alguien? Dije yo, no me vas a deber el favor tú a mí en la vida. Vete allí, pide tour. Y fue allí y le dieron a los 2 meses una cabeza rotatora. Es un conductor experimentado con más de 32 años de carretera. Y, y está encantado. Todo de la vida. Claro, es que es lo de siempre, Josep. No es negro ni blanco. Hay grises por el medio. Yo no me atrevo, ¿entiendes? Tengo clientes y yo no me puedo pronunciar. Yo digo que hay empresas, ¿vale?, que pagan convenio a los conductores. Y si se respeta el convenio, ¿entiendes? Mm. Pues ganan un salario digno. Una cosa que hago muchas veces es que doy superpoderes a las personas con las que hablo y te voy a dar el superpoder. Tú tienes un superpoder que si tú lo quieres, pues lo vas a conseguir cambiar algo en el transporte. ¿Qué cosas tú dices? Yo ya sé, vamos a ver, ya sé que seguramente hay muchísimas y si miramos más, muchas más, ¿no? Pero ¿qué cosas principales dices, ostras, esto lo cambiaría? O lo arreglaría, mejor dicho. No cambiarlo, a lo mejor arreglarlo, ¿eh? Pero tú tienes Pero superpoderes. Es que hay, ¿Qué había? es que hay que arreglar muchas cosas. Mira, Ya, hay que- empieza, venga. empieza ya por el empresario con la burocracia que tiene.
Y para que llegue del empresario de la dirección abajo al carretillero, al conductor, al picking, a la hora de carga, de descargas, si pudiera arreglar ese pues, superpoder que dices tú, las horas de carga y descarga, los kilómetros en vacío, son los talones de Aquiles del transporte, ¿no? A ver, para. ¿Tú qué aconsejarías para... ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué se tiene que hacer esperar a un conductor que tiene más o menos una hora de llegada, que llega y le digan, oye, espérate aquí y hasta el cabo de 2 horas o 3 horas no lo llaman? En algunos lugares, claro, no es lo general, pero son casos. ¿Por qué crees que pasa esto? Luego, por la mala gestión. A mí, este conductor amigo mío que te dije yo, que me preguntó en su día que quería cambiar de empresa y a cuál iría, él me decía, hace 15 días, me decía, yo ya sé al sitio que voy a ir y lo que tengo que esperar. Ya sé que allí que voy a tener que esperar. Y llego y dices, bueno, es que llego allí, son dos y tienen 25 muelles, y otros tienen 100, y otros es la mala gestión. Es que hoy, Josep, el llegar a una empresa y que te haga esperar 3 horas, Ya, ¿sabes? sí, sí, Imagínate, sí, yo se descoordina todo. estoy de ¿Me acuerdo. entiendes? Si tengo una hora de descarga a las 6, me sacan a las 9, la hora de carga es a la siguiente, es a las 10, no llego al sitio, ya el tráfico ya tiene que coger, cambiar todo y meter lo de siempre. ¿Qué parte del transporte crees que está peor entendida por la sociedad? Entendida por la sociedad, cuando hubo pandemia, eran los héroes. Sí, sí, pero la gente olvidamos rápido. Rápido, la memoria, tenemos muy mala memoria. ¿Tú crees que a lo mejor es una falta de comunicación desde dentro hacia afuera? No, ¿No? es una falta de consideración Ya. de la sociedad hacia el sector. Pero a lo mejor es falta de consideración porque es falta de comunicación. ¿Qué es el transporte? ¿Cómo funciona un poco? ¿Me entiendes? Es decir, hay gente que vamos en coche y hay una salida en una autopista y tú la ves un camión y dices, bueno, lo paso a toda pastilla y me meto, ¿no? Y cuando te metes a lo mejor tienes que meter un frenazo y el pobre hombre conductor o pobre hombre, mujer, chica, ¿eh? del camión, bueno, ahí se las ve y se las desea, ¿no? ¿Tú crees que esto, a lo mejor explicándolo más? Bueno, eso es educar. Lo que tú me acabas de decir es una falta de, bueno, eso se, el que hace eso delante de un camión es porque no tiene los 5 sentidos. Si piensa un poco, no lo hace. Y después, aparte de consideración de educación, Ya, sí, ¿sabes? Y se junto con la ignorancia, porque yo eso delante de un camión no lo hago, claro. Ya, ¿sabes? ya, claro, tú ya lo conoces, claro. No, yo eso, pero no lo hago delante de una moto, no lo hago delante de cualquier, de los giras, de un carril bici con un monopatín, tampoco no lo hago, ¿sabes? Es que, mira, yo creo que el sector, sabe todo el mundo que sin ese sector, sin el sector del transporte, no hay nada. O sea, en el sector, de hecho, cuando hay una huelga, ¿entiendes? Mm, se nota. O Bueno, cuando se nota en todo, ¿no? claro. Pero tenemos tan mala memoria que no le damos ni valor ni la consideración suficiente que tienen que tener las empresas de transporte, los empresarios de transporte, los conductores de transporte, los carretilleros de Y transporte. desunión, ¿no? A lo mejor. Sí, bueno, yo cuando estaba en el sector, yo decía que el propio enemigo del transporte es el mismo sector, en desunión. Ujú. Yo tengo ejemplos muy claros, pero
Bueno, no es mi entrevista. Más vale, bueno, si no estaríamos lejos, ¿eh? Y me interesa saber qué es, después de tantos años que estás ahí, qué es lo que te sigue motivando del transporte. ¿O estás pensando en dedicarte a otra cosa? El- fue un capítulo que yo cerré mal, ¿no? El otro día le preguntaron a un deportista de élite si entrenaba, si hacía esto, y él le dijo, me sorprendió porque dijo él que no, que dejó de hacer todo y que no echaba nada de menos y que fue un capítulo que él cerró muy bien en su vida, ¿vale? Que fue un pasado de su vida y que ahora, pues que se está dedicando a otras cosas, ¿no? Y yo reconozco que no fue un capítulo que yo he cerrado bien en mi vida. No fue un capítulo que yo he cerrado bien porque eh, no salgo de entrar en las empresas de transporte Y sentir morriña. y sentir morriña gallega. Sí, 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 sí. Pero eso no te lo he preguntado, ¿eh? Yo, Sí, sí. yo te pregunto. Ah, Esa era la segunda. disculpa, No, te entendí mal la pregunta. no, ya, no me entendiste. Tú me entiendes muy bien. Lo que pasa es que tú vas más para adelante y esta era la segunda pregunta, ¿no? ¿Hay algo que hoy harías de otra manera? Y creo que es lo que me has contestado ahora, ¿no? Sí. ¿De qué te sientes más orgulloso de tu trayectoria? De todo, de la trayectoria profesional, de lo que más orgulloso me siento es de cómo me ha tratado el sector. Me ha tratado tanto el sector mejor o más de lo que yo me merezco. Porque es difícil en este sector tan duro, mm, los empresarios, el sector en sí, las asociaciones, los conductores, los carretilleros, los transportistas, los autónomos, me he sentido siempre muy respetado por ellos. Y esto es una de las cosas que más orgulloso me siento. Algo creo que algo bien haría, ¿no? Hombre, Después de los éxitos, mi experiencia es el cúmulo de errores que yo he cometido a lo largo de mi trayectoria profesional. Entonces, según fui tomando experiencia, he procurado hacer las cosas de la mejor manera posible y con la mayor profesionalidad posible. si tía ahora te dijeran, José Luis, mañana te vas a dedicar, no sé, al cultivo de pollitos, de pollos pequeñitos, ¿sabes? Bueno, es logística también. Bueno, si buscas la palabra logística ahí, bueno, Claro, claro, ¿eh? claro. Pero tú podrías vivir sin hablar con alguien que esté en el transporte de mercancías por carretera. Es muy difícil poder vivir después de tantos años, ¿no? Mm. De poder sentir. Pero yo, si hoy día me llamara una empresa que me diera una estabilidad laboral en un puesto donde yo pudiera manejar una empresa de transporte y me dieran la confianza, los escucharía. Fíjate que siempre me haces lo mismo. Yo te hago una pregunta y tú me respondes a la siguiente pregunta que tenía que hacer. ¿Eh? Te iba a preguntar, oye, de aquí 10 años, ¿cómo te ves? Que esta es una pregunta típica que siempre hago, ¿no? Porque yo creo que es bueno hacerla, porque cuando te hacen esta pregunta piensas, ostra, pues yo qué sé, ¿no? Claro, si tú dices yo qué sé, muy mal, ¿no? Porque No,
Claro. Porque, claro, la vida la tienes que tener objetivos, que a lo mejor ya los tienes conseguidos y tal, ¿no? Pero siempre tienes que mirar. Entonces, ¿cómo veríamos a José Luis de aquí 10 años? De aquí a 10 años, es que, hombre, la bola de cristal no la tengo yo, María. Pero ¿Qué te en el A ver, pregunta. transporte seguro. ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría ir en moto con tu Montesa Capra dando vueltas por las esto? ¿O te gustaría estar, no sé, en un congreso de transporte o yo qué sé? A mí me gustaría la Capra, el Congreso de Transportes y jubilarme en el Algarve. Estos son mis objetivos, ¿sabes? Bueno, Ese es mi objetivo, de jubilarme en el Algarve. no estarás jubilado todavía, ¿eh? Jubilar de aquí a 10 años, bueno, si siguen las cosas así, ¿no? Yo creo que hago las preguntas mal, porque al final tengo que decir, oye, José Luis, tu mujer, ¿dónde quiere que estés? De aquí, ¿dónde quiere que tú estés de aquí a 10 años? ¿No? ¿Qué opina ella de toda una vida Ella, con transportes para arriba, para abajo? Yo me imagino en tu casa el tema tiene que ser tremendamente todo el día hablando de camiones, ¿no? sí, sí, sí. ¿Verdad? Ella, sí, esa sí, ya me conoció así. Y bueno, cuando yo, respecto a lo que opina mi mujer, cuando yo me pasé de transporte a Dafne, ¿no? Le pedí consejo, oye, es tan malo tener 8 propuestas como ninguna. Pero yo, en Transnet también es complicado porque me tienen en muy buena consideración, confían mucho en mí, tanto Jaume Esteve como Ana Esteve como José María, y también, jolines, voy a tener que demostrar mucho, ¿no? Pero yo casi creo que es bueno desintoxicarme de las ruedas, de las tuercas, de los conductores, del gasoil, de los clientes, y ella me dijo que mejor que yo, que no lo sabía, que no lo sabía nadie, porque yo era conductor y tal, que era del sector, perdón, que era del sector, pero que ella que miraba Transnet. Ya Fue la conversación. con ella. De que me mire mi mujer, yo creo que ya que me mira de aquí a 10 años en transporte. Sí, yo también. Si tenemos que hacer apuestas, yo también apuesto que José Luis Blanco, no sé cómo, no sé en qué sitio, porque es un hombre que ha hecho de todo. Le preguntas, oye, el viaje este de aquí a allí, él te dice cómo tienes que hacerlo, cuántos kilómetros hay, cuántos, cuántos tacógrafos tienes con las horas de descanso. Y bueno, tremendo. Pero bueno. Sí, tú fíjate, yo sé, y ya no te molesto más. Fíjate que No me molestas. cogí ahora unas vacaciones Ujú. y yo tengo hablado con mi mujer. En agosto cojo una semana para mí y en diciembre una semana para mí. Y tengo 16 comidas con distintos empresarios, tanto en agosto como en diciembre, del sector y con grandes flotistas. Y después tengo una comida con mis autónomos, les llamo, ¿no? Ujú. Porque no, yo esa comida la empecé a hacer yo, Con autónomos. y sí, sí, Hombre, sí, aquí sí, sí. tenemos Da muchas entrevistas con muchos, autónomos, ¿eh? muchos. Y como las primeras comidas las hice yo, ¿Mm? ahora me invitan ellos a mí y organizan ellos la comida, ¿sabes? Para que les Y expliques cosas. no, allí, bueno, al final yo soy una más en la cadena, en el eslabón, pero sí me lo paso muy bien con ellos. Hombre, José Luis, Empresario. tu experiencia es muy buena. Y una Sí, mis persona, errores bueno, fueron los que me pero llevaron a la experiencia. claro, es lo que te iba a decir. Tus errores son las experiencias. Eh, Correcto.
el estar hablando cada día. Bueno, Sí. esto es un punto. Oye, José Luis, me sabe muy mal porque se nos está acabando el tiempo. Sí. ¿Tú, redes sociales, Instagram o algo, tienes algo, haces algo? No, No. yo tengo LinkedIn. Sí, Vale. tengo alguna red social más, pero no. Vale. No. No. Era por si había alguien que quería pues a ver quién es José Luis Blanco, ¿no? José Luis, un auténtico placer. Hace Placer es mucho mío. tiempo que te había llamado, ¿eh? Por Ujú. fin hemos podido hacer la entrevista. Te lo agradezco mucho. No, te lo agradezco yo a ti por tu tiempo. Sé que estás en esa semana que decías ahora que tienes tú en diciembre, que Sí. estás de vacaciones, pero te pasas el día visitando clientes. Entonces, Correcto. Sí. y que venías de alguna visita, seguro, ¿no? Sí. De algunas Sí. muchas. De algunas muchas, sí. Perfecto, José Luis. Oye, pues muchísimas gracias y ha sido un auténtico placer, de verdad. Gracias a ti. El placer fue mío. Muchas gracias. Llevan sus historias, con el motor retumban. En cada pueblito, en cada estación, son los héroes inmortales sin comparación. Son los héroes del camino, con las luces brillando en el destino. No hay montaña que no puedan cruzar. Son los reyes del volante y su cantar. Son los héroes del camino, con las luces brillando en el destino. No hay montaña que no puedan cruzar. Son los reyes del